La semana pasada unos miembros de mi iglesia me invitaron a ir a jugar con ellos al golf. Como nunca tengo la posibilidad de hacer algo así, y aparte mi esposa me dijo, tienes que hacer algo diferente para despejarte, fui a divertirme un poco. Recogí algunos palos de golf por ahí y fui junto a otros miembros de la congregación a un campo de golf de mediana dificultad. Para algunos es demasiado fácil, pero para mí está perfecto. En el primer hoyo, uno de los diáconos lanza la pelota al río y después al bosque. Yo pensé, este hombre sí que me gusta. Pero en el próximo hoyo, este mismo diácono le pegó muy bien a la pelota y después de volar unos 90 metros, esta cayó junto al banderín, muy cerca y comenzó a girar lentamente hasta que cayó en el hoyo. La embocó de un solo tiro. No se puede imaginar eso. Nunca antes había visto algo así suceder en vivo y en directo. Ninguno de nosotros lo habíamos experimentado. Hay gente que juega al golf todos los días y sueña con ese tiro que deposite la pelota en el hoyo de una sola vez, pero nunca lo experimentan. Saben, nos reíamos que quedamos sin aire de tanto reírnos nosotros. En el próximo hoyo, este hermano hizo 6 golpes. En el otro hoyo no podíamos ver el banderín, ya que estaba detrás de una pequeña colina. Él le pegó a la pelota con mucha fuerza y ésta rebotó en la colina para luego desaparecer. Fuimos hasta allí caminando y buscamos la pelota por varios minutos. No la hallamos. Él dijo, solo por curiosidad, voy a fijarme en el hoyo. Se agachó, metió la mano en el hoyo y riéndose de incredulidad, sacó la pelotita. Imagínense eso, 2 veces. En menos de 30 minutos embocó la pelota de un solo golpe. Imagínese experimentar lo que miles de hombres y mujeres amarían experimentar y se asegurarían que esto saliera en los diarios, pero sabiendo que al final, si bien fue algo divertido, realmente no importaba. Uno de los grandes descubrimientos de la vida es el descubrir las cosas que realmente valen la pena. De hecho, si usted nunca se puso a pensar en esto, sepa que usted está en el planeta Tierra por designio divino. Si usted piensa que está aquí solo para ir a la escuela o conseguir un trabajo bueno y poder pagar las cuentas, o tal vez casarse o alimentar a su familia, o tal vez está pensando que está aquí para poner a sus hijos en una buena escuela, ahorrar lo suficiente para cuando se jubile, o esperar por el rapto o la muerte, entonces la vida se trata de usted. ¿No es así? Y mientras tanto, los medios nos bombardean con cosas que realmente tenemos que tener. La televisión y la radio nos dan el mensaje del individualismo con mucha persistencia, el mensaje que dice que la vida gira sobre nuestras necesidades, sobre lo que nosotros queremos en este mundo. Muchos definen a la vida con lo que manejan o a dónde se van de vacaciones o por sus inversiones. Y si bien todo esto es parte de nuestra naturaleza caída, la humanidad misma descubre que todo esto realmente no importa. La pregunta entonces es, ¿qué cosas son realmente de suma importancia? Déjeme invitarlo nuevamente a la mesa del rompecabezas para que veamos más instrucciones del apóstol Pablo en cuanto a cómo armarlo. En nuestra última sesión apenas pudimos abrir la caja de Romanos capítulo 12 y mirar las piezas. Lo que hicimos, más que nada, fue comenzar a mirar el proceso de juntar las piezas. Este rompecabezas es la vida y está relacionado con la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia actual. No nos lleva mucho tiempo descubrir que existe un diseño divino, no solo para la iglesia, sino para nuestras propias vidas. Y esto no tiene nada que ver con lo que usted tenga, maneje o donde viva. Está relacionado con quién es usted y lo que Dios ya le ha dado. En Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo nos informa que no podemos descubrir a dónde encajamos en la familia de Dios sin primero cambiar radicalmente nuestra manera de pensar. De hecho, él dice en manera implícita que usted no va a encajar en el rompecabezas si no tiene humildad. Fíjese el versículo 3. Dice la palabra de Dios, Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
En otras palabras, no tenga una actitud altiva, un sentido de superioridad. Uno no puede tener una actitud como que es más importante que las demás piezas del rompecabezas. No, tenga cuidado con eso. Leí un artículo publicado en el diario Chicago Tribune hace varios meses atrás. Este decía que los violinistas de una sinfónica alemana le hacen juicio a las autoridades porque el aumento que les dieron es igual a los que tocan el oboe, la flauta o el trombón. ¿La razón? Estos 16 violinistas han determinado que ellos tocan muchas más notas por concierto que sus colegas y merecen así una mayor remuneración. El director de la orquesta de Beethoven dijo que ellos no debían recibir más dinero, ya que todos entienden que, si bien algunos tocan más notas que otros, cada nota es necesaria para tocar la música que el compositor creó. Qué ilustración más clásica de la actitud destructiva de la superioridad, ¿no cree? ¿Se imagina lo que deben de sentir los otros miembros de la orquesta para con estos violinistas? La camaradería se esfumó. No hay dudas que esta orquesta va a tener inconvenientes en tocar con la pasión que el compositor diseñó esta obra. De la misma manera en la iglesia, ninguno es más importante que otro. Deje de contar las notas, nosotros simplemente seguimos al director. De la misma manera, no nos podemos gloriar en nuestro lugar en el rompecabezas. Simplemente nos entregamos al lugar que nos dio el diseñador. Entonces, antes de que siquiera comenzar a armar el rompecabezas, Pablo nos advierte claramente que es posible que necesitemos cambiar nuestra actitud antes de comenzar. Así que tengamos cuidado. Pero veamos principios. Algunos principios en cuanto al diseño divino de Dios para la iglesia. Hay mucho más que Pablo quiere que comprendamos. En los próximos 3 versículos de Romanos 12, él pasa a darnos 3 principios. Este es el diseño de Dios para la iglesia, tanto del siglo I como en la actualidad. El primer principio, tome nota, le estoy animando en cada programa a hacer esto, a aprender, a buscar un lugar donde tomar nota para después repasarlo tal vez en una forma más tranquila, más amena, no tan apurados como muchas veces hacemos nuestros programas, ¿no? Pero el primer principio es el de mantener la unidad. Pablo escribe lo siguiente en los versículos 4a y 5a de Romanos 12. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Dios nunca repite las cosas porque no sabe qué decir o porque se quedó sin palabras. En estos versículos, Él expresa la frase un cuerpo en 2 ocasiones. La Iglesia Universal, sin importar en qué continente se encuentra o qué generación viva en esta dispensación de la gracia, que ya tiene 2000 años, es un cuerpo. Pero también la Iglesia local, que también está formada por Cristo y debe operar en sumisión al Señor Jesucristo para poder alcanzar este mundo de manera efectiva, es única en su personalidad y oportunidad según Dios lo determine. Para profundizar un poco más de esto, usted puede estudiar Apocalipsis capítulo 2 y 3, y allí vemos varias verdades en cuanto al ministerio único y la personalidad de cada iglesia local. Es fascinante este estudio. Lo animo a que lo haga. A ellos se les requería que se amaran los unos a los otros, que aprovecharan cada oportunidad para el ministerio, que buscaran la pureza, que defendieran la fe y sirvieran a Cristo en su lugar de influencia. El principio de unidad debe de mantenerse cueste lo que cueste. Eso es fundamental. Pablo va a hablar de este principio una y otra vez, al escribirle a las iglesias de Asia Menor. Por ejemplo, a los colosenses les dijo esto: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. También a la iglesia en Éfeso, Pablo le escribió lo siguiente, en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la Biblia allí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El escritor a los Hebreos desafió a la iglesia a poner a la unidad y el amor en primer lugar. Fíjese lo que dice Hebreos 10:34. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? Versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Todos debemos contribuir al amor y a la unidad de la iglesia, teniendo el hábito de reunirnos, de congregarnos, de estar juntos. Es en la iglesia donde uno puede practicar la unidad. Ninguno queda exento de contribuir. Todos podemos contribuir con esta unidad. Leí una vez de un autor un poco sarcástico que dijo: algunos hermanos tienen un gozo tan profundo que nunca sale a la superficie. Alguien puede que piense: ese creyente es muy profundo, cuando en realidad es un malhumorado. Esto me recuerda de una historia de Ironside, quien fue pastor de la iglesia de Moody en Chicago y escribió muchos libros y comentarios bíblicos. Él, en una ocasión, admitió que oraba cada día diciendo: Señor, ayúdame a no ser un viejo cascarrabias. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que orar de la misma manera, no? Los dones espirituales traen gozo, bendición y unidad al cuerpo de Cristo. No son juguetes para que nos divirtamos, no son tesoros personales, no son armas para luchar contra otros creyentes, son herramientas para construir la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, debemos admitir algo. La realidad es que nosotros como seres humanos somos divisivos. Nos separamos fácilmente. Solemos criticar, nos gusta murmurar, nos cuesta darle el beneficio de la duda a alguien. De no ser por la obra de Dios entre nosotros, jamás nos quedaríamos juntos. Ninguna iglesia duraría. La unidad es como la porcelana china. Es hermosa, pero muy frágil. Debe ser reforzada y protegida. Es por eso que Pablo, al dirigirse a la iglesia, comienza con este desafío. Él nos dice que debemos hacer nuestra parte como una pieza del rompecabezas para mantener el principio de unidad. Eso me lleva al segundo principio. Dijimos en primer lugar que estamos marcando algunos principios en cuanto al diseño de Dios para la iglesia, tanto del siglo I como de la actualidad. El primer principio era mantener la unidad en medio de la iglesia. El segundo principio, tome nota, fortalecer el vínculo familiar. Fortalecer el vínculo familiar. Me parece interesante que si bien Pablo ya ha mencionado que somos un cuerpo en Cristo, él dice lo mismo pero de otra manera que es aún más desafiante. Fíjese en la última parte del versículo 5 de Romanos 12. ¿Tiene su Biblia allí? Mire Romanos 12:5 en la última parte. Somos todos miembros los unos de los otros, dice la Biblia. Es fácil pasar por alto esto porque es difícil aceptarlo, ¿no? Yo pertenezco a Cristo. Muy bien. Ahora, es otra cosa decir pertenezco a mis hermanos también. Una cosa es decir, estoy relacionado a Dios por la fe, y otra cosa es decir, también estoy relacionado a mis hermanos en la fe. Eso es lo que Pablo quiere decir. Si usted le pregunta al creyente promedio cuál es su lista de prioridades, probablemente consiga la siguiente respuesta. Escuche, Dios como prioridad, después la familia y después la carrera. Luego lo mirarían a usted y no dirían nada más. Mi pregunta es, ¿a qué familia se refiere?
Tenemos Dios, familia, por último su carrera. ¿Qué falta? Voy a asumir que al decir familia, usted se está refiriendo a los miembros de su familia inmediata. Y le pregunto, ¿y su familia espiritual? ¿Están en esta lista de prioridades? En el libro de Efesios, Pablo enseña claramente la responsabilidad y la prioridad del núcleo familiar. El marido y la esposa deben reflejar la verdad de Cristo para su iglesia y los hijos deben de honrar a sus padres. Todo esto glorifica a Dios. En el libro de Romanos, Pablo está enseñando la relación y prioridad de la familia espiritual, la iglesia viviente. Con igual pasión deben de servirse los unos a los otros, animarse, edificarse e instruirse en la fe. En Efesios tenemos la prioridad de la relación biológica. En Romanos tenemos la prioridad de la relación espiritual. ¿Nunca se puso a pensar que lo espiritual va a prevalecer por sobre lo biológico? ¿Alguna vez pensó esto? De hecho, cuando deje el planeta Tierra como la novia de Cristo, su marido será el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios tiene un lugar preparado para usted, un lugar en la casa del Padre. Usted es la novia de Cristo. Eso significa que en este momento todos estamos relacionados por la fe en el novio. No debe de sorprendernos entonces que el apóstol Pablo nos diga que somos todos miembros los unos de los otros, que somos miembros de la misma familia. Él le dijo lo siguiente a Timoteo en 1 Timoteo 5, 1 y 2. Si tiene su Biblia, por favor busque 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿No les parece que poner esto en práctica revolucionaría la manera en que nos conducimos en la iglesia? ¿No les parece? Esto cambiaría la manera en que ustedes tratan a los jóvenes, cuyas vidas están llenas de interrogantes, la manera en que usted, tal vez joven, trata a su novia o a su amiga, o tal vez la manera en que uno trata a los ancianos. Este es el cuadro, la pintura de la caja del rompecabezas. Así se ve. Nosotros debemos buscar la unidad y fortalecer el vínculo familiar. Pero vamos a un tercer principio. Es un desafío que Pablo nos hace a permitir la diversidad. ¿Escuchó bien? Debemos buscar la unidad en primer lugar, fortalecer el vínculo familiar, pero en tercer lugar, permitir la diversidad. No me refiero con esto a la diversidad doctrinal, no, por favor, sino a la diversidad práctica dentro del cuerpo de Cristo. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 6 de Romanos 12, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el primer principio que vimos era difícil de digerir, este solo va a ser digerible con mucha azúcar. De la misma manera que yo tomo el café, ¿no? No me gusta el sabor del café, pero cuando hace frío quiero tomar algo caliente y que me mantenga despierto, así que le pongo azúcar lo más que pueda para que pueda beber ese café. El gusto de la diversidad es probablemente muy fuerte para el creyente promedio. Nosotros, por lo general, tendemos a eludir a los que no son como nosotros. Esa es nuestra actitud. Por lo general y de manera natural, nos reunimos con personas a las que nos gustan las mismas cosas, que tienen los mismos intereses, que estén tal vez en una misma etapa similar a la vida en nosotros, que llegan tal vez a las mismas conclusiones. Nos llevamos bien con los que son de nuestro mismo equipo de fútbol, ¿no? Con los que votan a los que nosotros votamos, luego venimos a la iglesia y estamos allí con ellos. Y muchas veces cometemos el error de pensar que la iglesia significa que todos pensamos igual y que nos conformamos a los demás. Es por eso que uno entra en algunas iglesias y todos están vestidos iguales, hablan iguales, leen los mismos libros, miran los mismos programas, escuchan el mismo tipo de música, etcétera, etcétera, etcétera. Las iglesias
se dividen por estas cuestiones. Permítame decirle algo. Nuestros hijos han ido a iglesias públicas y privadas. También han estudiado en casa. Nosotros, con mi mujer, hacemos cada año lo que vemos que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, la iglesia promedio en la actualidad dice que si uno piensa lo mismo y decide lo mismo que los demás, entonces ahí va a estar operando en unidad. Amigos, hay una vasta diferencia entre unidad y uniformidad. La uniformidad prohíbe la diversidad. La unidad, como vamos a descubrir en este pasaje, permite que haya diversidad. No estoy hablando de doctrina, no, por favor, no piense esto. Por favor, no me malinterprete, estoy hablando de la función de la iglesia. Dios escogió a propósito no hacernos de la misma manera como una automotriz, como una fábrica que está haciendo cada modelo de auto, no. Todos somos diferentes y únicos, construidos con diferentes capacidades y rasgos. El querer ser como los demás es desacreditar la sabiduría de Dios, ya que Él es quien nos juntó. Fíjese cómo Pablo vuelca este pensamiento tanto en el versículo 4 como en el versículo 6. Dice, no todos los miembros tienen la misma función, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. A propósito, esto no significa que algunos tienen más gracia que otros, no. Pablo está diciendo que a causa de la gracia de Dios hemos recibido distintos dones. Dios en su soberanía le ha dado a usted y a mí el equipamiento necesario para servirle y para servir a su iglesia. De hecho, el Nuevo Testamento nos dice que cada miembro de la Trinidad estuvo involucrado en darle dones espirituales a los creyentes. Veamos, por ejemplo, Romanos 12, Dios el Padre estuvo involucrado. En Efesios 4, Dios el Hijo estuvo involucrado. Y en 1 Corintios 12, Dios el Espíritu estuvo involucrado en dar dones a los creyentes. Pedro lo puso de esta manera. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Piensa en eso. Dios sabía desde la eternidad pasada no solo que usted pasaría a ser miembro de la iglesia, sino que Él sabía cómo usted contribuiría al cuerpo. Permítame decirlo de una manera más personal. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía lo que esta iglesia, esta generación, en esta ciudad, en esta hora, iba a necesitar. Y lo escogió a usted y le dio un don para agregar algo al rompecabezas que lleva el cuadro de su gracia. ¿Quedó claro? Espero que sí. Hace poco escuché la historia de un niño que se llamaba James. James se fue a probar para una obra de teatro de su escuela. Él tenía todo el entusiasmo del mundo porque estaba decidido a ser uno de los protagonistas de la obra. Pero su madre sabía que él no tenía el carácter necesario. Era un chico reservado y tímido. Ella se temía que se sintiera fracasado al no ser escogido para el rol que él quería. En el día en que se daba a conocer quiénes serían los actores, la mamá de James y uno de sus amiguitos fueron a buscarlos, para ser de apoyo moral en el caso de que no lo escogieran. Cuando James vio a su mamá, corrió hacia ella y con ojos llenos de entusiasmo le dijo, «Mamá, me escogieron para que aplaudiera y animara». ¡Qué hermoso! Es poder pensar de esta manera y en el lugar en que nos toca ser parte. Que todos podamos encontrar gozo en lo que Dios escogió que hagamos. ¿Por qué? Porque antes que usted siquiera descubriera el rol que le toca en el cuerpo, es como si la Biblia nos dijera que todos hemos sido escogidos para aplaudir y animar. Como conclusión, todos somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que realmente importa. Para que esta perspectiva funcione en esta familia de la fe, vamos a tener que permitir el principio de la diversidad, reforzar el principio familiar
y buscar el principio de la unidad. Eso es parte del plan divino, mientras nosotros, juntos, revelamos el diseño del rompecabezas, la imagen de la familia de Dios, la iglesia viva, sirviente y unificada de Cristo. Y de esta manera podremos revelarle al mundo una imagen de la gracia de Dios. Le dejo con este desafío en su corazón para que juntos permitamos el principio de la diversidad, reforcemos el principio de familia en medio de la iglesia y busquemos el principio de la unidad. Que así sea. Que Dios le bendiga ricamente.